Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. He estado transportando repuestos para un distribuidor especializado en herramientas con base en Albuquerque durante algunos años. En su mayoría son viajes largos por la I-40, comenzando al anochecer y terminando unas horas después del amanecer. El 3 de marzo de 2024, un domingo, parecía ser otra de esas rutas nocturnas sin novedad. Recoger un cajón de inyectores diésel, dejarlos en amarillo, regresar con algunas devoluciones y estar en casa a tiempo para un desayuno tardío. Había tomado demasiado café de tienda de conveniencia en el tramo hacia el oeste, y alrededor de las 2 de la mañana comencé a buscar en el desierto vacío algún lugar donde detenerme. Justo entrando al condado de Key, un solitario letrero de Texaco brillaba como una estrella roja a unos 100 metros de la carretera de servicio. La estación estaba aislada, sin motel, sin casas cercanas, solo matorrales del desierto y el murmullo lejano del tráfico en la autopista. Una camioneta estaba encendida en la bomba más lejana, pero no había nadie dentro. El edificio principal, de bloques grises pintados en un tono arena gastado, tenía un fluorescente parpadeante sobre la entrada y un cartel escrito a mano que decía abierto. Dentro, el lugar olía a aceite de freidora viejo y limpiador de pisos. Una radio sonaba con rock clásico a través de un altavoz en el techo. El dependiente estaba tras un vidrio blindado, con barba canosa y gorra de camionero. El tipo de rostro que esperas ver tan lejos de cualquier parte. Pagué la gasolina, agarré un Gatorade y me acerqué a la ranura bajo la ventana. ¿Tienes la llave del baño?, pregunté. Él no levantó la vista de su libreta de recibos. El baño está fuera de servicio, amigo. Su tono era plano, como si lo hubiera repetido cientos de veces. Nadie lo usa por la noche, asentí mirando hacia el pasillo. La tubería se rompió el mes pasado. La compañía no lo arregla. Lo siento. Está bien, respondí, pero mientras me giraba algo me inquietó. Al fondo del pasillo, la puerta metálica marcada como baño dejaba escapar claramente una franja de luz cálida bajo el marco. Si la plomería estaba dañada, ¿por qué mantener la luz encendida? Llené la camioneta aún debatiéndome si conducir otras 40 millas hasta Tucumcari, pero la urgencia ganó. Regresé adentro y caminé hacia el baño sin pedir permiso. Los ojos del dependiente me siguieron en el espejo convexo. La puerta estaba cerrada con llave. Un cartel escrito a mano con cinta adhesiva decía «Fuera de servicio». Aún así golpeé suavemente. Apenas un toque. 3 segundos después escuché 2 golpecitos de vuelta. Eran intencionales, espaciados igual que los míos. Por un instante pensé que quizá un compañero del empleado estaba adentro fumando, pero el vello de mis brazos se erizó. Probé de nuevo la perilla, firme. Me acerqué al mostrador. «Hay alguien ahí dentro», le dije a través de la ranura. Él negó con la cabeza. «No hay llave. Te lo dije, las tuberías». Acabo de escuchar golpes. Se inclinó bajando la voz. Quizá el respiradero está vibrando. El viento sopla fuerte a esta hora. Pero la ventana tras él mostraba el desierto inmóvil, como una fotografía. El estómago se me encogió. Debí marcharme, pero irme significaba ignorar lo que estuviera detrás de esa puerta. Recordé a mi hermana en Santa Fe. Como una vez me llamó en un viaje porque un desconocido en una camioneta la había incomodado. No puedes dar la espalda a esa sensación. Retrocedí, me senté en la furgoneta y marqué al 911. La despachadora de la policía estatal me pidió la dirección. Tuve que leer el marcador de milla y luego explicar lo que pasaba. Creo que alguien está encerrado en el baño de la Texaco en la ruta 392. El dependiente no quiere abrirlo. Esperaba un suspiro al otro lado, pero me dijo que ya tenían patrullas rondando a unas salidas al este y que pasarían.
La espera se estiró en 15 minutos eternos. La camioneta en la bomba no se movió. El empleado seguía tras su vidrio anotando en un libro. El malestar del café me apretaba el estómago, pero las ganas de ir al baño habían desaparecido, reemplazadas por algo más frío. Imaginaba a un niño secuestrado, a una joven perdida, a alguien sobredosis. La mente siempre construye lo peor cuando el silencio ocupa la sala. Finalmente, las luces azules bañaron el estacionamiento. 2 patrullas de la Policía Estatal de Nuevo México llegaron. El dependiente salió de su cabina incluso antes de que los oficiales alcanzaran la puerta, levantando las manos como si lo hubiera ensayado. Desde mi parabrisas vi una breve conversación, demasiado cordial, demasiado rápida. Luego se dirigieron al pasillo. El empleado los siguió con un manojo de llaves tintineando, a pesar de que había jurado no tener ninguna. Me bajé y me quedé cerca del congelador de hielo. Uno de los agentes golpeó la puerta. Nada. Inclinó la cabeza, escuchó y pidió las llaves. El dependiente dudó. Forcejeó con el llavero. Probó 3 o 4, cada vez negando como si no reconociera la cerradura. Le temblaban las manos. El oficial más alto hizo una señal a su compañero, quien se apartó y pidió refuerzos por radio. El primero sacó una porra retráctil, la encajó entre la perilla y el marco y empujó con el hombro. La vieja puerta, más antigua que yo, cedió al segundo intento. Un ruido metálico cayó dentro. Luego llegó el olor, no a podredumbre, gracias a Dios, sino a sudor rancio y quizá amoníaco. El policía entró y gritó pidiendo paramédicos. Me adelanté un poco antes de que bloquearan la vista. Ella estaba tendida de lado junto al fregadero de trapeador, los tobillos encadenados con un candado de bicicleta, las muñecas atadas, cinta adhesiva en la boca, el cabello castaño pegado a las mejillas. Sus ojos se movieron hacia la luz repentina, pero no lograban enfocar. Me quedé helado. Uno imagina que saltará, que será el héroe. En realidad te quedas paralizado, como si tu mente se negara a aceptar lo que ve. El segundo oficial me apartó. Los paramédicos no tardaron en llegar. La subieron a una camilla con suero ya corriendo. Alcancé a escuchar su nombre por la radio del médico. Laura Martínez, 29 años. 2 semanas antes, una mujer había desaparecido tras salir de su turno nocturno en un resort cercano. La última vez la vieron conduciendo un Corolla plateado, luego encontrado abandonado cerca de la I-25. Mismo nombre, misma foto que había colgado en cada tablón de anuncios de gasolineras. El dependiente cuyo gafete decía Devon fue esposado contra la puerta del refrigerador. Repetía una y otra vez. Solo la estaba cuidando para alguien, eso es todo. Sonaba más molesto que asustado. Cuando el oficial más bajo cerró la puerta de la patrulla, Devon me miró a través del cristal. Y por medio segundo, su expresión cambió. No era preocupación ni arrepentimiento, era resentimiento, como un jugador que pierde porque descubrieron el as bajo su manga. Los agentes tomaron mi declaración junto a las bombas. Les conté exactamente lo que había escuchado y cómo Devon insistía en que nadie estaba allí. El mayor, el sargento Juárez, asintió y anotó. Luego dijo que probablemente le había salvado la vida a Laura. Con la deshidratación y la infección, no habría aguantado más de un par de días. Tragué saliva, miré las estrellas frías y me sentí más pequeño que nunca. Un investigador pidió revisar mi furgoneta. Una formalidad, explicó. No me ofendí. Cuando la adrenalina se desvaneció, me senté al volante, con las manos temblando tanto que dejé caer las llaves 2 veces. El lugar volvía a parecer ordinario, el mismo letrero parpadeante, el mismo silencio del desierto, pero cada rincón parecía contaminado, como si el mal hubiera impregnado los bloques de concreto. Salté amarillo, avisé a mi despachador por radio y regresé directo a Albuquerque, con el estéreo apagado. El amanecer pintaba de rosa las montañas Sandía, y el tráfico en la I-40 se llenaba de automovilistas sin idea de lo que esa noche había significado para mí, para Laura. Ella sobrevivió. Seguí su historia en el Albuquerque Journal, muñeca fracturada, desnutrida, pero viva.
Les contó a los detectives que Devon la había recogido en Santa Fe, después de una discusión con su novio afuera de un bar. Le ofreció un aventón, drogó su refresco y la mantuvo cautiva mientras sus cómplices planeaban vender su auto e identidad. La policía lo relacionó con otros 2 casos de desapariciones durante el último año. Ambas mujeres seguían sin aparecer. Algunas noches, cuando conduzco entre Gallup y Grants con la carretera negra salvo por mis faros, repaso esos 2 golpecitos contra la puerta metálica. Me pregunto si eligió ese ritmo exacto o si era lo único que podía lograr con las manos encadenadas. También pienso en cuántos conductores usaron esa estación durante las semanas que estuvo allí encerrada. ¿Cuántos no escucharon nada? ¿Cuántos se fueron porque el empleado dijo tuberías? Ya no me detengo en estaciones remotas a menos que vea la llave del baño colgando en un llavero con forma de tapacubos detrás del mostrador. Vieja superstición de camioneros que significa que el dependiente la entrega sin excusas. Cuando amigos me preguntan por qué me obsesiona tanto una puerta cerrada, les hablo del 3 de marzo de 2024. Les digo que no hay nada sobrenatural en la carretera de noche, solo personas. Y a veces, eso es mucho peor. Antes de pasar a la siguiente historia, si visitas nuestro canal por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas historias de terror. Historia 2. Jamás pensé que un tramo silencioso de carretera desértica pudiera quitarme el sueño, pero el verano de 2024 me demostró lo contrario. Cada turno nocturno que cubría en la vieja estación Sonoco sobre la US 285, a unas 12 millas al sur de Vaughn, Nuevo México, hacía que la oscuridad se sintiera un poco más pesada. Trabajaba solo, encerrado en una caseta prefabricada que temblaba cada vez que el viento de las praderas golpeaba el techo metálico. Mis horarios eran de 10 de la noche a 6 de la mañana, y en la mayoría de las guardias atendía a menos de 20 clientes. Más allá de la luz anaranjada de los focos de sodio, los coyotes aullaban, polillas chocaban contra los ventanales, y las estaciones de radio se desvanecían en estática mucho antes de la medianoche. La rutina debería haber sido monótona, pero había algo en el desierto de noche que siempre me hacía sentir como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El lunes 12 de agosto esa monotonía se quebró. Recuerdo haber mirado el reloj de la caja registradora justo después de que las noticias nocturnas anunciaran las alertas de calor del día siguiente. Eran las 2:40 de la mañana cuando un Ford Taurus verde opaco se desvió de la carretera, pasó de largo los 2 surtidores de gasolina y regresó al asfalto sin detenerse. Las luces delanteras eran débiles, le faltaba el tapacubos trasero derecho y un largo golpe recorría todo el costado del pasajero. Lo tomé por un viajero perdido y volví a limpiar la estación de café, pero la imagen me siguió molestando. No había mostrado ni un segundo de vacilación, ni siquiera tocó los frenos, como si el conductor jamás hubiera tenido intención de repostar. La noche siguiente, el Tauro regresó exactamente a la misma hora. Repitió el mismo círculo perezoso en el lote, con los neumáticos rozando el polvo endurecido hasta perderse en la negrura. La tercera noche intenté hacerle una seña, esperando que el conductor bajara la ventanilla a pedir direcciones, pero el auto solo pasó lo suficientemente cerca como para que las luces altas me iluminaran el pecho antes de marcharse otra vez. Creí ver un reflejo en el cristal lateral, pero no había rostro, solo un destello difuso del tablero. Eso me inquietó más que la visita en sí. Para el jueves ya lo esperaba. Me recargué en el mostrador, bolígrafo en mano sobre el registro de turno, listo para anotar cualquier patrón, porque los patrones traen un poco de consuelo en lugares como este. Y a las 2:40 en punto los faros volvieron a aparecer. Atravesaron el banco de bombas y se desvanecieron. Anoté la fecha, la hora y una breve descripción. Taurus verde da vuelta en el lote. Pero el acto no trajo alivio. Al mostrarle la nota a Manny, el empleado de la mañana, soltó una carcajada y dijo que quizá era un ayudante del alguacil practicando vueltas. Le recordé que los patrulleros del condado conducían broncos blancos, no sedanes oxidados de principios de los 90. Manny solo se encogió de hombros. La semana siguiente se repitió como un disco rayado.
Cada vez que el reloj se acercaba a las 2:40, mis nervios se tensaban. Y todas las noches, salvo el domingo, el Tauro aparecía. Una vez se detuvo un segundo junto al surtidor 4 antes de continuar. Otra, las luces delanteras parpadearon como si la batería estuviera muriendo. La curiosidad pudo más que el sentido común. El martes 20 de agosto salí de la caseta y corrí hacia el sedán levantando la mano en saludo. Quienquiera que estuviera al volante nunca me miró. El auto flotó a mi lado, el motor ronroneando bajo y uniforme, y luego aceleró hasta perderse en la carretera. En el resplandor de las luces traseras noté que la lámpara de la matrícula estaba apagada. Por eso aún no lograba leer los números. Las tormentas del desierto siempre se anuncian con olor a ozono y un retumbar lejano. El 3 de septiembre, una línea de nubes de tormenta llegó desde el sur arrastrando una cortina de relámpagos secos que teñían de violeta la pradera. Alrededor de las 2:30, la estática crepitaba en la estructura metálica de la caseta. Y por primera vez en toda la noche agradecí la distracción. A las 2:40, como si fuera un reloj, el Taurus surgió de la oscuridad. Esta vez se detuvo junto al surtidor 4 y permaneció allí, con el motor titubeando de forma irregular. Pasaron 5 minutos. Gotas cálidas de lluvia comenzaron a golpear el concreto. 10 minutos más, y el coche seguía encendido, con los cristales opacos y los limpiaparabrisas raspando un parabrisas cubierto de polvo rojizo. Tomé mi linterna, salí al aire húmedo y avancé hacia él. La garganta se me secaba con cada paso. Al llegar al espejo lateral, escuché el clic de la cerradura y la puerta se abrió lentamente. La luz interior no funcionó. El asiento delantero estaba vacío, hundido por su propio peso, con la tapicería gris hecha jirones. No había llaves en el encendido, aunque el motor seguía rugiendo. El haz de mi linterna alcanzó justo a tiempo para ver cómo la aguja del velocímetro saltaba de 0 a 20 y volvía a bajar. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. Retrocedí, con el corazón golpeando fuerte. La puerta se cerró de golpe como si un conductor molesto la hubiera empujado. Los faros se encendieron más intensos que nunca. El volante giró un cuarto de vuelta y el Taurus se movió solo. Tomó la salida y desapareció en la carretera, acelerando sin nadie dentro. Me atrincheré en la caseta, con los seguros echados, mirando a través del cristal de seguridad hasta que las luces traseras se apagaron. Cuando Manny llegó al amanecer, me encontró encorvado sobre la consola del DVR, revisando la grabación. Incluso en la imagen granulada la cabina parecía tan vacía como en persona. A las 2:52, la puerta del conductor se abrió, quedó entreabierta 13 segundos y luego se cerró. El coche esperó medio minuto más antes de irse solo. Manny silbó y dijo que debería mandar el clip a su primo, fanático de los podcasts de leyendas urbanas, pero yo quería una explicación lógica. Guardé el archivo en un pendrive. Llamé al número de emergencias del condado de Torrance y esperé afuera con un rollo de canela duro, mientras los alguaciles se tomaban su tiempo en llegar. Fueron amables, aunque dedicaron más minutos a bromear sobre autos embrujados que a tomar notas. Uno sugirió un reporte de vehículo abandonado. El otro insinuó que quizá alguien lo había modificado con control remoto para asustar conductores. Sea como fuera, no podía imaginar a nadie desperdiciando gasolina en una broma en una estación olvidada en plena nada. Se fueron sin prometer más que una mención en el correo del despacho del día siguiente. El insomnio se volvió rutina. Pasaba las tardes tumbado en mi catre, en mi minúsculo apartamento detrás del supermercado en Vaughan, revisando la grabación en mi celular. Detenía el cuadro en el que el Taurus cruzaba bajo el techo iluminado. Debería haber parecido vacío, pero las sombras en el parabrisas eran densas, como si algo se concentrara allí. Incapaz de soltarlo, llamé a una amiga en la oficina de vehículos de Santa Fe. Le mandé la matrícula que finalmente capturé, NM413WLT, y le pedí que la revisara. Me devolvió la llamada después del cierre. Pertenecía a una mujer llamada Mary Ann Hall, de Roswell. La registración había caducado en marzo de 2020, el mismo mes en que el vehículo fue declarado pérdida total tras un accidente de vuelco cerca de Santa Rosa.
La empresa de salvamento lo había enviado a compactar en diciembre de ese año. El hecho de que un coche chatarra aplastado siguiera visitando mis surtidores cada noche me helaba la sangre. En mi siguiente día libre viajé a Santa Rosa, donde un empleado del depósito llamado Robbie me mostró una foto de ingreso. El mismo Taurus, con el techo aplastado y el parabrisas estrellado como una telaraña. Me aseguró que lo habían cortado y triturado años atrás. Cuando le enseñé el video en la computadora polvorienta de la oficina, echó su silla hacia atrás tan rápido que chirrió en el concreto. Murmuró algo sobre placas robadas, pero ni él pudo explicar cómo una matrícula registrada a un auto demolido aparecía funcionando cientos de millas más allá. Septiembre se deslizó hacia octubre. El desierto se enfriaba en las noches. El cielo se afilaba en un campo de estrellas quebradizas. Cada turno nocturno traía esa misma inevitabilidad, el silencio justo antes de las 2:40. El Taurus nunca faltó a su cita. Algunas noches se detenía apenas unos segundos, otras permanecía largos minutos como saboreando la tensión. Buscaba pruebas que calmaran mi propia duda. El 2 de octubre coloqué un cartel que decía «Surtidor fuera de servicio» sobre la pantalla rota de la bomba 4. 2 noches después, el Taurus se detuvo en ese mismo lugar, con los faros apuntando directamente al aviso. Permaneció allí hasta que el reloj marcó las 2:50 y luego se fue. Aquella noche decidí que no podía continuar hasta Navidad como quería el gerente regional. Puse mi último día para Halloween, pensando que al menos le daría un final redondo a la historia para quien alguna vez quisiera contarla en un bar. El 12 de octubre, un corte breve de energía apagó todas las luces de la estación por 10 segundos. Cuando volvieron, el sedán estaba a un pie de la caseta, con la puerta del conductor entreabierta y el cinturón de seguridad colgando hacia afuera como un brazo abandonado. Me quedé encerrado hasta el amanecer. Ya no me preocupaba el ridículo, sino la idea de estar solo en el desierto con una máquina que se movía sin alma. Supliqué a la compañía que me reemplazaran antes, pero nadie quería el turno de cementerio. Así que Halloween quedó como mi última noche. El aire se volvió quebradizo el 31 de octubre. Al anochecer, un banco de niebla se levantó de la pradera, rodando bajo entre los matorrales hasta que las lámparas parecían coronas brillando en blanco. A medianoche la carretera parecía un río de tinta. A la 1 salí con una taza de café, solo para escuchar algo más que mi propia respiración. Los coyotes aullaron al oeste y luego callaron. La niebla amortiguaba el sonido de mis botas. Al mirar atrás, la caseta parecía flotar sola en la bruma, desconectada de la tierra. A la 1:30 la energía murió por completo. Las bombillas siseaban y se apagaron. Los motores de los refrigeradores se silenciaron. Solo la batería de emergencia mantenía encendida la cámara y una luz en el DVR. Encendí mi linterna, su haz apagado en la niebla espesa, e intenté los interruptores del techo. Nada. El cartel de fuera de servicio se agitaba con el viento seco. Conté los minutos. 2:39, luego 2:40. Más allá del lote, una claridad atravesó el velo. Luces bajas y amarillas emergieron del humo, deslizándose hacia el surtidor 4. El Taurus entró en silencio, sin ruido de grava. Motor apagado, ventanas cerradas. Se detuvo exactamente frente al letrero. La manguera se descolgó sola, cayó al pavimento y osciló como guiada por una mano invisible. La puerta del conductor se abrió. Un soplo largo de aire caliente salió del interior, con olor a polvo y refrigerante. Me agazapé tras el mostrador, apretando la linterna muerta hasta que los nudillos me dolieron. Desde algún punto dentro de la caseta escuché pasos sobre el vinilo, lentos, deliberados, talón, arrastre, punta. Las chocolatinas tintinearon en su estante. Otro paso. Algo rozó el exhibidor de lotería. Contuve la respiración hasta que me dolieron las costillas. El aire sabía a limaduras metálicas. Los pasos se detuvieron tras el mostrador. 2 nudillos golpearon el laminado encima de mí. No fue un llamado, más bien un recordatorio paciente de que me habían notado. Presioné mi frente contra las rodillas y no me moví hasta que una línea gris de amanecer rompió el cielo del este.
Al ponerme de pie, todo estaba en su sitio. El candado seguía echado. Sin embargo, mi registro de turno estaba abierto sobre el mostrador, en la página donde había anotado por primera vez al Taurus dando vueltas en el lote. En el margen, una huella negra y grasienta, más grande que la mía, manchaba el papel. Vacié mi casillero en minutos. A las 8 de la mañana ya estaba en un autobús rumbo a Albuquerque, dejando mi último cheque sin recoger. Desde entonces me mudé 2 veces. El pendrive con la grabación permanece enterrado bajo calcetines de invierno en un cajón que rara vez abro, aunque a veces a las 2:40 de la mañana, una hora que mi cuerpo reconoce con precisión indeseada, vuelvo a mirar el archivo. La cámara capta un sedán entrando a un lote vacío, detenido en un surtidor y alejándose sin conductor. No hay fallo donde el coche se disuelva, simplemente avanza y se esfuma más allá del campo de visión, como un pensamiento que se escapa al despertar. Las noticias locales siguen sacando segmentos sobre autos fantasmas en la interestatal. Una cámara de patrulla estatal captó en diciembre lo que parecía ser el mismo Taurus, desviándose entre carriles cerca de Kleins Corners. El patrullero encendió las luces, pero al llegar a la siguiente colina, el coche y hasta su firma térmica habían desaparecido. El oficial declaró que asumió que el conductor se había metido al monte, aunque no había huellas en el polvo a ninguno de los lados. Quiero creer que las fronteras estatales significan algo, pero hace 3 noches, cargando gasolina en un Lowe's cerca de Dalhart, Texas, mi celular marcaba las 2:38. Un par de luces tenues parpadeaban a lo lejos por la U-54, zigzagueando como si el volante necesitara corrección constante. Dejé $20 de combustible, subí a la camioneta y conduje hasta casa con el tanque casi vacío, negándome a mirar el retrovisor en todo el trayecto de 13 millas. Ahora despierto cada noche a las 2:40 sin falta. El mundo permanece callado, y en ese silencio creo escuchar el rugido lejano de un motor antiguo, ni demasiado lejos ni lo bastante cerca para ubicarlo. Me repito que solo está en mi cabeza, que el Taurus se quedó atrás en Nuevo México, dando vueltas en un lote que ya no significa nada para mí. Pero cuando llega esa hora, mi corazón late igual que aquella noche tras el mostrador. Y recuerdo esos pasos, ese golpeteo paciente y la mancha grasienta sobre el papel con mi propia letra. Me recuerda que en el desierto los caminos no terminan, solo siguen extendiéndose en la oscuridad, esperando a alguien como yo, solo en una estación olvidada, escuchando el motor de algo que ya no pertenece a ninguna mano humana. Historia 3. Solía pensar que lo peor que podía ocurrir en un viaje nocturno por carretera era un neumático reventado o un bajón de cafeína. Esa idea cambió un viernes húmedo de julio de 2023, en algún punto entre Kansas City y Topeka, cuando una parada de 10 minutos para cargar gasolina se convirtió en un recuerdo que sigo desmenuzando cada vez que el reloj se acerca a la medianoche. Mi esposa, Lara y yo pasamos el día cargando una furgoneta de alquiler con los muebles de la abuela de ella en Overland Park. El plan era sencillo: conducir durante la noche hasta Denver antes del tráfico del fin de semana, dormir en el apartamento de su hermano y descargar a la mañana siguiente. Para cuando nos incorporamos a la I-70 en dirección oeste, el sol ya se había ido y un banco de nubes de tormenta se apilaba sobre las Flint Hills como moretones. Lara dormitaba detrás de mí, con las rodillas encogidas y los auriculares puestos. Del tablero salía rock clásico en susurros, demasiado bajo para cubrir el zumbido grave de las juntas del asfalto. Poco después de las 11:45 de la noche, sonó la alarma de combustible. Recordé una Phillips 66 en un pueblo llamado Páxico, una de esas salidas diminutas con una sola farola y un silo que hace de horizonte. La tienda abría 24 horas y yo necesitaba café tanto como la furgoneta necesitaba gasolina. 2 minutos después, el rótulo rojo y negro emergió de la oscuridad, parpadeando contra las nubes bajas. Me deslicé bajo la marquesina fluorescente, me detuve en el surtidor 6 y apagué el motor. El concreto olía a diésel derramado y polvo húmedo. «Baño», murmuró Lara. Señalé las puertas de la tienda.
Besé sus nudillos y salí. Frente a mí, en el surtidor 3, descansaba un sedán solitario, un Nissan Altima gris con placas de Dakota del Sur, el maletero cubierto de mugre de carretera. Su conductor estaba de espaldas a mí, encapuchado, con los hombros hundidos, capucha arriba a pesar de un aire tan cálido como agua de baño. Era el único otro cliente. La dependiente adentro apoyaba los codos en el mostrador, pasando el dedo por su teléfono. Desenrosqué la tapa del tanque, pasé mi tarjeta y seleccioné normal. Cuando la bomba cobró vida, lo escuché. 3 golpes apagados como nudillos sobre una puerta hueca. Venían de la dirección del Altima. El encapuchado se quedó inmóvil un instante y luego alargó la mano hacia la manguera. Siguió otro grupo de golpes, rápidos, urgentes. Miré de reojo. Su espalda seguía dándome la cara, pero giró la cabeza lo suficiente para que captara su perfil. Piel pálida, pómulos cortados a cuchillo, ojos que reflejaban la luz de la marquesina como vidrio. Me miró sin pestañear. «¿Todo bien, amigo?» Intenté sonar casual. Las palabras salieron huecas. No respondió. Colocó la boquilla sin cargar una gota. Se deslizó al asiento del conductor y azotó la puerta. Los golpes se extinguieron. El sedán salió marcha atrás con un chillido, los faros barriendo mis rodillas, y se disparó hacia la salida. Memoricé las 2 últimas letras de la placa. CZ. Un latido después, las luces traseras se perdieron por la County Road K92, tragadas por la oscuridad. Por un momento el mundo quedó en silencio, salvo por el borboteo de la gasolina entrando en mi depósito. Empezó a llover. Gotas tibias, dispersas, que manchaban el piso con lunares. Arranqué la manguera antes de tiempo. Pagué 22 galones y me apuré hacia el interior. La dependienta, una universitaria con sudadera de Washburn University, alzó una ceja mientras yo buscaba las palabras. «El tipo del Altima», dije con la voz temblando. Algo estaba golpeando en su maletero, como si llamaran. Ella parpadeó, miró por encima de mi hombro hacia los surtidores vacíos y alcanzó el teléfono de la tienda. «Hay una subestación del sheriff a una salida hacia el oeste», dijo. «Voy a llamar». Marcó antes de que pudiera añadir más y dio a la central el fragmento de matrícula, la dirección en la que se fue y mi relato. Cuando me pasó el auricular, el operador tomó mi declaración. Prometió que un oficial patrullaría la zona y me pidió que mantuviera el móvil disponible. De vuelta en la furgoneta, Lara sujetaba su café como si pudiera volcarse con solo respirar. La lluvia se espesó, tamborileando en el parabrisas. Me incorporé a la I-70 con la mirada clavada en aquel vistazo, en el silencio repentino, en los golpes. Condujimos 20 millas en una quietud incómoda hasta que las luces azules llenaron el retrovisor. Exhalé, suponiendo que un patrullero había localizado el Altima, pero la patrulla nos adelantó con la sirena muda y desapareció en la negrura. A las 12:32 de la mañana, sonó mi teléfono con un número desconocido de Kansas. Lo puse en altavoz. «Señor Henley, aquí el diputado Armstrong del condado de Waubonsee. ¿Usted reportó actividad sospechosa en Paxico?» «Sí», contesté. «Localizamos un Nissan Altima abandonado en Moorhead Road, a unas 7 millas de la estación. Las llaves seguían en el encendido. No hay conductor». Lara se tapó la boca. Armstrong continuó. «Observamos daños inusuales dentro del maletero. Nos gustaría que viniera a la escena para una declaración formal, mientras los detalles siguen frescos». La lluvia siseó más fuerte. Los limpiaparabrisas azotaban el cristal. Quise negarme para seguir hasta Denver, pero el tono ceñido, urgente de Armstrong hizo que negarme se sintiera incorrecto. «Mándeme la ubicación por mensaje», dije. El pin cayó en el mapa como un punto rojo al norte de un lugar llamado Keene. Tomé una carretera de 2 carriles que se abovedaba entre robles. La tormenta había borrado incluso el horizonte, y las luces altas solo abrían 30 yardas de visibilidad. Lara murmuró que esto era una estupidez, pero la curiosidad y el deber tiraban de nosotros. 10 minutos después, destellos estroboscópicos rebotaban entre los árboles. 2 patrullas y una ambulancia rugían en el barro junto a un letrero de inicio de sendero que decía
Slow Creek Wildlife Area. Un agente con chubasquero nos hizo señas. En su parche se leía Armstrong. Nos condujo bajo la cinta amarilla hacia un ramal de tierra donde el Altima se agazapaba como un animal herido. El maletero yacía abierto bajo los reflectores. Olí hierro en cuanto nos acercamos. Seco, metálico, inconfundible. La visera interior estaba arrancada, la espuma desparramada como vísceras. Largas marcas de arañazos surcaban la pintura en la cara interna de la tapa, unas hacia abajo, otras de lado, lo bastante profundas como para dejar el acero al desnudo. Trozos de uñas partidas hasta el vivo descansaban sobre la moqueta manchada. Un barrido carmesí iba del pestillo a la goma del contorno. Tragué bilis. Armstrong iluminó los arañazos con su linterna. «Frescos», dijo. Quien estuviera ahí dentro peleó con el alma. La lluvia golpeaba el pelo de Lara y le corría por el cuello. Repetí 2 veces lo del encuentro en la gasolinera mientras otro agente grababa. Preguntaron si había visto a alguien más en el sedán, escuchado voces u olido algo extraño. Les dije, no, solo los golpes y esa mirada. Añadí el fragmento de la placa y lo de las matrículas de Dakota del Sur. Armstrong apretó la mandíbula. Robado ayer en Sioux Falls. El propietario está a salvo en casa. Los técnicos de criminalística terminaron de fotografiar el maletero. Uno murmuró, Jesús, y bajó la tapa con un golpe sordo. No habían hallado a nadie, ni vivo ni muerto, en el bosque. Rastreadores llegarían con la primera luz. Armstrong nos liberó a las 2:10 de la mañana. La lluvia había menguado a bruma. Nos pidió pasar por la oficina del sheriff en Alma la tarde siguiente para una affidavit por escrito. Prometimos irnos y nos marchamos. Lara lloró en silencio en el asiento del copiloto. Conduje a 55. Los puños me dolían de apretar el volante. Intercambiamos el volante cerca de Salina. El amanecer sangró rosa detrás de nubes deshilachadas. Ninguno habló hasta que a las 7, las noticias de la radio anunciaron una alerta Amber por una adolescente desaparecida en Topeka. Se llamaba Jessica Keller, 16 años, cabello castaño, 1,63 metros. El reporte mencionó esmalte azul descascarado en la mano derecha. Pensé en las uñas rotas esparcidas sobre la moqueta del Altima y orillé para no vomitar. Denver pasó borroso bajo una neblina de agotamiento y pavor. Descargamos los muebles como autómatas. Asentimos durante la charla trivial con el hermano de Lara. Cada golpe de puerta en el estacionamiento del complejo nos hacía dar un respingo. El domingo por la mañana, Armstrong volvió a llamar. Los equipos de búsqueda habían encontrado huellas desde el Altima adentrándose en Slow Creek, pero la lluvia las borró tras un cuarto de milla. Sin sospechoso, sin víctima. El coche iría al laboratorio estatal para forenses. El caso copó titulares regionales con variaciones de auto abandonado misterioso, signos de lucha. Las redes servían con teorías, ajuste de cuentas de cártel, red de trata, broma de fugitiva. Yo me mantuve lejos del teléfono. Una semana después devolvimos la furgoneta. La noche cayó temprano y en la cama repetí aquella mirada junto al surtidor. La capucha ocultaba sus rasgos, pero recuerdo ojos sin parpadeo, fríos y curiosos, como quien examina un insecto. Cada golpe resonaba en mi cráneo, exigiendo una ayuda que no di. A mediados de septiembre llegó una llamada de una detective. Las huellas dactilares dentro del Altima correspondían a un liberado condicional de Oklahoma llamado Daniel Phelps. Historial de agresión y secuestro. No se había presentado ante su supervisor del centro de reinserción desde junio. Los investigadores lo ubicaron por ventas en casas de empeño en Wichita 3 días antes de que viéramos el coche. Aún sin rastro de él ni de la chica. Octubre volvió dorados los álamos junto al río Missouri. Lara empezó a dormir otra vez. Yo fingía. De vez en cuando mi teléfono vibraba con su número, pidiéndome que redescribiera la postura de Phelps, su mirada, si cojeaba o llevaba joyas. La memoria es traicionera. Cada relato parecía más delgado. La mañana de Halloween, unos cazadores hallaron una tumba poco profunda a 2 millas de donde estuvo el Altima. Dentro estaba Jessica Keller,
envuelta en una cortina de ducha de motel, con las manos atadas con cinta. El forense estimó que murió la noche en que escuchamos los golpes. Causa de muerte, asfixia. La historia encabezó durante días todos los informativos de Kansas. Mostraron su foto escolar junto a un fotograma granulado del hombre encapuchado en la gasolinera, tomado segundos antes de que notara que yo lo miraba. Renuncié a mi trabajo en diciembre. Conducir de noche me empapaba las palmas de sudor. Cuando visitábamos a la familia, viajábamos al mediodía. Aún así, el insomnio se me pegó. Cerca de la medianoche, vagaba por el departamento a oscuras, escuchando el murmullo del tráfico 6 pisos más abajo. A veces juraría que un golpeteo tenue subía desde la calle. 3 golpes, una pausa, 3 más, siempre 3. Me quedaba aferrado al alféizar hasta el amanecer. Armstrong mantuvo el contacto hasta la primavera de 2024. Avistaron a Phelps en Montana, luego en Oregón, cada pista más fría que la anterior. El FBI cree que merodea en paradas de camiones, acechando a fugitivas. Los golpes que oímos fueron la última súplica de Jessica. He rebobinado los "y sí" hasta romper la cinta. ¿Y si hubiera golpeado el maletero, forzándolo a intervenir? La dependienta quizá habría pulsado el botón de pánico. Tal vez Jessica estaría viva. Pero luego recuerdo la mirada de Phelps, la calma con la que se marchó, como si cualquier interrupción fuera apenas un bache. Y me pregunto si llevaba un arma, si me habría matado a mí también. Este julio se cumplen 2 años. Lara y yo vivimos ahora en Fort Collins, más cerca de montañas que de autopistas. Ella da clases de cerámica. Yo trabajo de día en una ferretería. La mayoría de las noches terminan con vino, una película y la ilusión de una vida normal. Aún así, a las 11:45 de la noche siempre siento la urgencia de asomarme y revisar matrículas bajo la farola. Algunas noches, un sedán polvoriento se queda ralentí junto al bordillo, con el maletero dándome la espalda, el escape enroscándose como una pregunta. Me repito que es un vecino, un repartidor, una coincidencia. Entonces el silencio florece, espeso, acusador. Y en ese mutismo juro escuchar 3 golpes, firmes y suplicantes, seguidos por el portazo de un maletero que resonará en mi cabeza el resto de mi vida.